les bendiga, hermanos. Es un gusto compartir con ustedes nuestro devocional número 117 y vamos a basarnos a Hechos capítulo 11 del versículo 19 al 30 y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradable al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, aquí me detengo y quiero compartir que esta parte de la palabra nos da una enseñanza muy importante, y de hecho nos podemos regresar un poco a lo que es Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí podemos ver que Dios siempre cumple su palabra. Anteriormente había dicho que iban a ser testigos los apóstoles en estos lugares, pero algo tuvo que suceder, y nos lo menciona aquí en el versículo 19. Dice: ahora bien, los que habían sido dispersados a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie en palabras, sino solo a los judíos. Por medio de una persecución se tuvo que cumplir lo que anteriormente se había dicho, pero también lo podemos aplicar a una vida personal. Aquí estamos hablando de una ciudad, Antioquía. Antioquía era una ciudad libertina que había mucha perversidad, y le rendían culto a Dafne, que era una diosa que ellos veneraban. Y a pesar de esa perversidad que tenía Antioquía, Dios les dio la oportunidad de ser salvos, oportunidad que no desperdiciaron, sino que al contrario la recibieron y fueron progresando en el Evangelio. Esta iglesia de Antioquía fue muy importante en la historia del cristianismo. Y entonces yo creo que si lo aplicamos de manera personal,
Y han sucedido, yo creo que cada uno de nosotros hemos podido ver cómo sucede en las vidas personales cuando una persona llega, no conoce de Cristo, llega con todas esas perversidades, con todos esos pecados, y Dios nos da la oportunidad de conocerle y transformarnos y cambiar nuestra vida y nosotros poder ser bendición para más gente. Y así mismo pasó con Antioquía. Ellos, a pesar de toda la perversidad en la que vivían, ellos aceptaron a Jesucristo y lo recibieron. Y entonces a partir de ahí también Antioquía fue muy importante en la historia del cristianismo. Fue de donde dio un gran paso el cristianismo también. Y aquí en el capítulo 26 podemos ver algo muy importante. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí es donde los discípulos reciben ese nombramiento de cristianos. Antes tenían otro sobrenombre, por decirlo así. Ellos eran seguidores del camino. ¿Por qué les decían seguidores del camino? Porque en alguna vez Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces desde ahí a ellos les mencionaron los seguidores del camino. Pero aquí en Antioquía les dan el nombramiento por primera vez como cristianos. Un nombramiento que no es simplemente una palabra, sino que lleva una gran responsabilidad decirnos, que alguien nos diga cristianos o nosotros autonombrarnos cristianos. Eso tiene que ver con nuestra vida, nuestra forma de vivir. ¿Cómo debe de ser nuestra forma de vivir? Tiene que ser como Cristo manda, y de hecho como el ejemplo más grande que nosotros tenemos, que es Cristo. Bueno, esta es parte del devocional número 117 que les comparto, y espero sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros, y lo podamos comprender y podamos llevarlo a cabo en nuestra vida. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas en nuestra vida, Padre, que nos des entendimiento cada día de tu palabra, Señor, y que podamos seguir en estos devocionales, Padre, para seguir conociéndote cada día más, Padre bendito. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos nuestros devocionales.